Vamos a hablar de un circuito que es el registro 74194. Este circuito, este registro se conocemos como un registro universal de 4 bits y decimos que es un registro universal ya que incluye entradas y salidas para realizar tanto operaciones en serie como en paralelo. Es decir, tiene entradas en serie y en paralelo y salidas en serie y en paralelo. Y además el registro nos permite realizar las operaciones de corrimiento tanto a la izquierda como a la derecha y nos da una opción de carga en paralelo y de reset. La carga en paralelo pues nos permite cargar todos los bits de un dato al mismo tiempo y el reset pues nos manda la salida a un valor de 0 de manera inmediata. El registro tiene la configuración que se muestra aquí en el diagrama en la parte de abajo. Tiene las entradas en paralelo o lo que llamamos también entradas de carga, que son las que están etiquetadas como A, B, C, D, aquí marcadas como entradas en paralelo, donde la variable A en este caso es la que tiene el mayor peso y D es la que tiene el menor peso, tomándolo como un número completo de 4 bits. Tiene además 4 salidas en paralelo. Bueno, las 4 salidas que también se utilizan los de los extremos como las salidas en serie, etiquetadas como QA, QB, QC y QD, tomando la misma consideración de las entradas. La etiquetada como A es la que tiene el mayor peso, la etiquetada como D la que tiene el menor peso. Cuando hablamos de menor peso, mayor peso, si estas 4 lo vemos como un número de 4 bits, pues la Q0 es la que vale 2 a la 0 o vale 1 y la QA es la que vale 2 a la 3 o que tiene un valor de 8. ¿Okay? Las entradas en serie están aquí en la parte de abajo, el pin 2 y el 7 etiquetadas como Shift Right Serial Input y Shift Left Serial Input. Es la entrada en serie para corrimientos a la derecha y la entrada en serie para corrimientos a la izquierda. Es decir, cuando estamos haciendo un desplazamiento, un corrimiento de bits hacia la izquierda en dirección QD hacia QA, el bit que va a entrar en la posición más a la derecha va a ingresar por el pin 7. Cuando hacemos corrimientos a la derecha, dirección de QA hacia QD, el bit o el valor que entra por el extremo izquierdo es el que ponemos en el pin 2. Esto lo vemos así como está colocado el circuito. Es fácil de identificar la dirección en que están conectadas relacionadas entradas y salidas. Tiene además una entrada de reloj aquí en el pin 11 que tiene una activación por flanco de subida, es decir, cuando el cambio de esas señales de un 0 a un 1 lógico es el que nos da la activación del reloj. Tiene una entrada para un reset asíncrono que está en el pin 1 etiquetado como clear. El reset asíncrono funciona con un 0 lógico, es decir, al poner un 0 en este pin, las salidas inmediatamente se van a 0 y decimos que es asíncrono porque no trabaja con el pulso de reloj. Es decir, en cuanto colocamos un 0 en esa entrada, las salidas se ponen en 0. Cualquiera de las otras funciones ocupan el pulso de reloj. Y para las funciones de carga, cuando pasamos un dato que colocamos en las entradas en paralelo hacia las salidas o las funciones de corrimiento que mencionábamos ahorita, se utilizan estas dos entradas, S1 y S0, que están en los pines 10 y 9 del registro. Lo que tenemos a continuación es la tabla de verdad del circuito que nos describe un poquito mejor el funcionamiento del mismo. Tenemos si lo vemos con la forma de prioridad, tenemos el bit clear, que al tener un valor de 0, las salidas inmediatamente se colocan en 0 y ninguna de las otras entradas tiene una función, por eso los ponemos aquí como un valor de no importa. El modo de operación se define mediante las entradas S1 y S0, tenemos la señal de reloj, las entradas en serie, SLSI, SRSI, Serial Left Serial Input, Shift Left Serial Input y Shift Right Serial Input, y las entradas en paralelo o entradas de carga A, B, C y D. Entonces, si la entrada clear está en 0, veíamos, el circuito se mantiene en un estado permanente de reset, o en un estado donde todas sus salidas son 0. Si la entrada de clear cambia a un valor de 1, entonces ya entran en función los dos bits que llamamos aquí de modo, S1 y S0. Que mientras esta primera línea nos dice que mientras no se presente un pulso reloj, o mientras esté en un valor estable la entrada de reloj,
Entonces no importa lo que tengan las entradas, el valor de las salidas va a permanecer con el mismo valor que tiene. ¿Ok? Lo mismo va a suceder si estas dos entradas, S1 y S0, tienen un valor de 0, las dos. Entonces, no importando si el reloj está en 0, si está en 1 o si está cambiando, el valor de las salidas va a permanecer sin ningún cambio. Cuando estas entradas tienen un valor de 0 en S1 y un 1 en S0, entonces lo que vamos a hacer es la operación de corrimiento a la derecha y esta se va a realizar al momento en que se presente el flanco de subida del reloj. Como vemos aquí en la tabla, el valor que antes estaba en QA va a aparecer en QB, lo que estaba en QB va a aparecer en QC, lo que estaba en QC va a pasar a QD y a la entrada QA o a la salida QA, perdón, va a entrar el valor que hayamos puesto en la entrada SR SI, el corrimiento a la derecha. Los bits se desplazaron hacia la derecha y la posición más a la izquierda queda ocupada por un nuevo valor que es el que colocamos en esta entrada. Cuando estos dos bits de modo tienen el valor 1 en S1 y 0 en S0, entonces hacemos la operación opuesta, que es la de corrimiento a la izquierda. Los valores se desplazan hacia la izquierda sobre las salidas. Lo que estaba en QA sale del registro, lo que había en QB se va a QA, lo que estaba en QC se va a QB, lo que estaba en QD se va a QC y en QD, la posición más a la derecha del registro, va a quedar el valor que hayamos puesto en la entrada SL-SI. Cuando los dos bits S1 y S0 tengan un valor de 1 al presentarse el pulso reloj, entonces estaremos realizando la operación de carga. ¿Y qué es la operación de carga? Pues el valor que pongamos en cada una de las entradas A, B, C y D, ya sea 0 o sea 1, se va a cargar o va a moverse hacia las cuatro salidas en un solo pulso de reloj. Es lo que llamamos la carga en paralelo. Y en resumen, si nuestras entradas S1, bueno, la entrada clear está en un valor de 0, entonces todas las salidas se van a ir a 0. Si en cualquiera de los casos que el reloj no cambie, bueno, con clear en 1 y que el reloj no cambie de valor o se mantenga en 0, o que las entradas S1 y S0 estén ambas en 0, las salidas van a permanecer sin cambio. Cuando las entradas S1 esté en 0 y S0 esté en 1, se va a realizar la operación de corrimiento a la derecha, que ya describimos hace un momento. Cuando las entradas S1 y S0 estén en 1 y 0 respectivamente, se va a realizar el corrimiento a la izquierda. Y cuando las dos entradas tengan un valor de 1 lógico, entonces hacemos la carga en paralelo. Y en resumen, para este circuito, las funciones de carga y corrimiento se activan siempre con el flanco de subida del reloj, es decir, cuando la entrada de reloj cambia de un valor de 0 a un 1 lógico. Cuando hacemos una operación de carga, los 4 bits que están colocados en las entradas ABCD en un solo tiempo o en una sola activación del reloj van a pasar a la salida que les corresponde. Cuando hacemos corrimientos a la derecha, los bits se desplazan en el sentido de la dirección A hacia D, con el valor de QD saliendo del registro y QA siendo ocupado por el valor que está en la entrada SR-SI. Cuando hacemos el corrimiento hacia la izquierda, los bits van a desplazarse hacia el lado contrario, es decir, de D hacia A o de QD hacia QA, donde el valor que estaba en QA va a salir del registro y el valor de QD va a ser ocupado por el valor que tenga la entrada SL-SI. Cuando hacemos una operación de reset, las 4 salidas toman un valor de 0 lógico y esto sucede al colocar un 0 lógico en la entrada clear sin necesidad del pulso de reloj. Y mientras no se presente un pulso de reloj o si al momento de presentarse este pulso las entradas S1 y S0 tienen un valor de 0, 0, o sea, las dos están en 0, la salida del registro va a permanecer sin ningún cambio. Visto de otra manera, cuando hacemos una operación de carga o para hacer una operación de carga necesitamos que en la entrada clear haya un valor de 1, necesitamos que en S1 y en S0 tener también un 1 lógico y que se presente el flanco de subida del reloj. Entonces en ese momento lo que hay en la entrada A se va a mover, se va a cargar en QA, lo que hay en B se va a cargar en QB, lo que está en C en QC y lo que está en D se va a cargar en QD. Es la operación de carga
la operación de corrimiento a la derecha. Para realizarla, tenemos que tener un 1 en la entrada clear, tenemos que tener 0 en S1, 1 en S0 y que se presente el flanco de subida del reloj. Y lo que sucede aquí es que el valor de QC se mueve hacia QD, QB se mueve a QC, QA se mueve hacia QB y lo que tengamos en la entrada SRSL se va a cargar en QA. Esa es la dirección de corrimientos hacia la derecha, desplazamiento a la derecha. El corrimiento a la izquierda requiere un 1 en la entrada clear, un 1 en la entrada S1, 0 en la entrada S0 y la activación del pulso reloj mediante el flanco de subida. Y lo que pasa con las salidas es que el valor de QB se va hacia QA, el de QC se va hacia QB, QD se va a QC y lo que tenemos en la entrada SL, SR, SI se va a ir hacia la salida QD. Viendo aquí como un ejemplo lo que sucede con un corrimiento a la izquierda, vemos este 1 cómo se va moviendo en esta dirección y sale en algún momento el registro. Aquí lo tenemos indicado como un carry. Quienes ya han llevado algún curso de lenguaje ensamblador pues habrán visto el valor de carry que de repente resulta al ejecutar alguna operación. En este caso lo activaría esa bandera de un carry en un procesador el bit que estuviera saliendo del registro, ¿no? Entonces siempre va a corresponder lo que hay aquí al último bit que salió. Un 1, aquí debe haber 0, luego otra vez 0 y posteriormente saldrá un 1 del registro y es lo que nos activaría la bandera de carry en un procesador. El valor que está en SLSI se va a ir ingresando por la entrada QD, en un 0, aquí sale un 0 y todos los bits se van desplazando hacia la izquierda cada vez que se presenta la activación del reloj. Corrimiento a la derecha pues sería en la dirección contraria, ¿no? Y tenemos también que en ocasiones las operaciones con registros, las operaciones que necesitemos hacer en nuestros circuitos y que ocupen registros van a necesitar más de 4 bits. Entonces, este registro, el 74194, nos permite hacer una conexión en cascada para extender su tamaño. Y podemos hacerlo conservando la misma forma en la cual funciona y que siga utilizando la misma tabla de verdad. Entonces, vamos a mostrar cómo sería la construcción de un registro de 8 bits utilizando dos circuitos 74194. Primero, vamos a preocuparnos antes que nada por lo que serían las centrales de control. Las centrales de control vienen siendo S1, S0 y la entrada clear. Y tenemos que los registros tienen que funcionar como si fuera un solo circuito. Y entonces lo que hacemos para esto es muy simple. Las entradas de control las vamos a conectar entre ellas o como coloquialmente decimos, las vamos a puentear. Es decir, queremos un solo S1, un solo S0, un solo clear y un solo reloj para controlar un registro de 8 bits. Vamos a verlo de esta manera, que es como se muestra el símbolo del componente en el software Quartus 2 que es el que utilizamos en clase. Entonces, como todos los símbolos en Quartus 2, sabemos que las entradas aparecen del lado izquierdo y las salidas las tenemos del lado derecho. En este caso, las dos entradas en serie están en la parte superior, la central de control está en la parte de abajo y el clear aparece como CLRN, como está etiquetado en Quartus. Y las salidas mantienen ABCD, entradas, perdón, y las salidas QA, QB, QC y QD, recordando que A es la que tiene el valor más alto o el mayor peso y D es la que tiene el menor peso. Vamos a mover un poquito los circuitos para cuestiones de optimizar aquí el espacio en la presentación. Entonces vamos a rotarlos de esta manera, colocarlos uno a un lado del otro y conectar las entradas de control y la entrada del reloj. No voy a colocar aquí lo que serían los pines de entrada que sabemos que necesitamos en Quartus 2 para que no se haga más chico el diagrama, ¿no? Que realmente apreciemos cómo se realizan las conexiones. Al haber conectado de esta manera, entonces los registros siempre van a estar haciendo la misma acción. Si yo quiero que uno de ellos, que se haga un corrimiento a la derecha, entonces voy a colocar un 1 en S0, un 0 en S1 y va a llegar a los dos registros los mismos valores y al momento que yo dé el pulso de reloj, que llegaría también a los dos,
entonces los dos harían corrimiento a la derecha. Igual cuando quiera hacer un corrimiento a la izquierda, los dos registros harían al mismo tiempo corrimiento a la izquierda, y cuando hiciéramos una carga, pues los dos registros harían la carga al mismo tiempo. Posteriormente vamos a indicar aquí o conectar lo que serían las entradas y salidas de entradas de carga en paralelo y lo que serían las salidas. Vamos a cambiar nada más aquí el etiquetado. Este primer registro va a conservar los valores A, B, C y D, o los nombres A, B, C y D, y para el segundo registro, que serían aquí los 4 bits más bajos del conjunto de 8 bits, utilizaríamos las etiquetas E, F, G y H, y para las salidas también QE, QF, QG y QH, respetando el orden que tenemos en el registro. Entonces tendríamos así un circuito con 8 entradas y 8 salidas etiquetadas desde la A hasta la H. De esa manera ya podemos hacer, obviamente, la operación de reset. Ponemos un 0 en la entrada clear y todas las salidas se deben ir a 0, o podemos hacer operaciones de carga, pero nos falta ahora hacer la conexión para realizar los corrimientos, tanto a la izquierda como a la derecha. Y lo que tiene que pasar aquí con los corrimientos es que hay un bit que va a salir de un registro que tiene que entrar hacia el registro opuesto. Vamos a empezar por el corrimiento a la derecha. Entonces, en el corrimiento a la derecha, los bits se tienen que desplazar, o los valores se tienen que desplazar ingresando por SR, SI en la posición más a la izquierda, y en la dirección desde QA hacia QH, que sería la dirección hacia la derecha. Entonces, el último bit de este registro, el que está en el valor en la salida QD, debe pasar hacia la salida QE del otro registro. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es conectar esta salida hacia la entrada de corrimiento en serie a la derecha del segundo registro. ¿Qué es lo que va a pasar? El valor que esté presente en este punto, que todo esto es el mismo punto, al momento de llegar el pulso reloj y que el modo de operación esté seleccionado como un corrimiento a la derecha, pues va a cargarse en este registro y va a aparecer en la salida QE. Entonces eso nos va a dar el efecto de que se está realizando el corrimiento, el corrimiento de todos los valores hacia la derecha. La entrada SRSI de este primer registro se convierte en la entrada de corrimiento en serie a la derecha para el registro de 8 bits. Para hacer, bueno, es lo que explicábamos ahorita. Este sería el valor que está pasando de un registro hacia el siguiente. Posteriormente tenemos que hacer lo mismo, pero para el corrimiento a la izquierda. En este caso, tomando la misma consideración, el valor que está en la salida QE de este registro tiene que mostrarse después de un corrimiento en QD. Entonces tenemos que hacer que pase hacia el primer registro. Lo que hacemos aquí es la salida QE la conectamos a la entrada de corrimiento en serie a la izquierda del segundo registro, y esto va a hacer que este valor que está en este punto, al momento de presentarse el pulso reloj, aparezca en QD. La entrada SLSI del registro, el registro EH, es la que se convierte en la entrada de corrimiento en serie a la izquierda del registro de 8 bits. Esta sería la conexión que tenemos que hacer para crear un circuito, un registro de corrimiento universal de 8 bits utilizando el 74194. Y hay que recordar que en Quartus la forma más práctica de utilizar un circuito de este tipo es crear un símbolo, para que no se vean tantas conexiones, no estar teniendo tanta conexión dentro de nuestros circuitos. Hacemos un símbolo, se ven más ordenadas los componentes, y para poder crear ese símbolo necesitamos antes conectar todo lo que serían los puertos de entrada y salida de los circuitos hacia las conexiones que dejamos simplemente indicadas con nombre, por cuestiones de espacio, como lo habíamos asignado antes, ¿no? Entonces, una vez que hayamos conectado todas las entradas y salidas en nuestro circuito, lo muestro aquí nuevamente, todas quedaron simplemente indicadas con etiquetas, todas tendrían que llevar el pin de entrada o el pin de salida. Entonces, ya que hayamos hecho eso, recordemos que podemos crear un símbolo yéndonos al menú de archivo en la opción Create Update, y hay una opción que dice Create Symbol Files. Entonces ahí con eso creamos el componente que podemos utilizar en nuestros circuitos. Este componente se vería de esta manera, ordenado ya de esta forma. Pues utilizamos el símbolo en otros circuitos, ¿no? Entonces aquí nos queda la entrada de corrimiento en serie a la derecha, las 8 entradas de carga, la entrada de corrimiento en serie a la izquierda,
las entradas de control, la entrada de reloj y las 8 salidas del registro. ¿Sí? Si necesitáramos más de 8 bits, entonces seguimos el mismo procedimiento, volvemos a hacer el mismo tipo de conexiones y podemos seguir extendiendo cuanto se necesite. Y tenemos también que existen registros que incluyen algunas salidas adicionales, como la que sería el bit de acarreo. Ya hablamos hace un momento de lo que sería la operación de acarreo y cómo se muestra un bit de acarreo en un procesador cuando estamos haciendo operaciones, una bandera de acarreo, que es el bit donde se muestra el valor del bit que sale del registro en la operación de corrimiento más reciente, ya sea que haya sido a la izquierda, a la derecha, o como el resultado de operaciones realizadas dentro del registro, ¿no? Que es algo que también los procesadores realizan. Y hay también una operación o una bandera del bit de medio acarreo que solemos ver en algunos procesadores, que es el valor del bit que se mueve entre las posiciones centrales del registro cuando hacemos corrimiento. Es decir, cuando hacemos un corrimiento hacia la derecha, hay un valor que pasa de QD hacia QE, o cuando hacemos hacia la izquierda, de QE hacia QD. Entonces ese bit que pasa en las posiciones centrales del registro, hay algunos procesadores que nos permiten verlo, visualizarlo como una bandera de medio acarreo o half carry, y es útil en operaciones aritméticas con datos en representación BCD. Entonces eso nos permite hacer un ajuste hacia los valores en este tipo de operaciones. Y con eso terminamos de ver el registro 74194.